Buenas, mi nombre es Alan Álvarez y el día de hoy les estaré presentando lo que son las máquinas virtuales. Lo primero que debemos de saber es que hay dos tipos de máquinas virtuales que se diferencian por su funcionalidad, la de sistema y la de proceso. La máquina virtual de sistema es aquella que emula a un ordenador completo. En palabras llanas, es un software que puede hacerse pasar por otro tipo de dispositivo, como un PC, de tal modo que puedas ejecutar otro sistema operativo en su interior. Tiene su propio disco duro, memoria, tarjeta gráfica y demás componentes de hardware, aunque todos ellos son virtuales. El otro tipo de máquina virtual es la máquina virtual de procesos. Una máquina virtual de procesos es menos ambiciosa que una de sistema. En vez de emular un PC por completo, ejecuta un proceso en concreto, como una aplicación, en su entorno de ejecución. Suena algo esotérico, pero lo usas cada vez que ejecutas una aplicación basada en Java o basada en .NET Framework. Ahora les vamos a hablar sobre la función de las máquinas virtuales. Las máquinas virtuales se pueden utilizar para probar otros sistemas operativos, ya que se pueden instalar sistemas operativos en tu PC, que es un proceso largo, aburrido y difícil de revertir si no estás satisfecho con los resultados. Con las máquinas virtuales, así, cuando hay una nueva versión de Windows, es más fácil y seguro probarla instalándose en una máquina virtual que en tu disco duro. Otra función puede ser para ejecutar programas antiguos. ¿Qué pasa cuando tu negocio depende de un software que no se actualiza desde hace 20 años? Si no puedes modernizar el software, no te queda de otra que seguir cargándolo en un sistema operativo de su época. Con una máquina virtual, ese sistema antiguo puede funcionar en hardware actual en vez de una chatarra de PC. Perdón. Ahora vamos con las ventajas y desventajas de las máquinas virtuales. Una de sus ventajas es el ahorro de costos, específicamente la reducción de gastos en hardware físico, ya que las empresas pueden ejecutar múltiples sistemas operativos en una sola máquina física, eliminando la necesidad de comprar hardware adicional. También otra ventaja es la optimización de recursos existentes, ya que la capacidad de usar múltiples sistemas operativos en una sola máquina permite una mejor utilización de los recursos disponibles. Por ejemplo, una empresa puede alojar varios servidores virtuales en un solo servidor físico, maximizando el uso del CPU, memoria y almacenamiento. Una de sus desventajas es el rendimiento reducido, ya que aunque las máquinas virtuales ofrecen muchas ventajas, su rendimiento puede ser inferior a las de un sistema operativo nativo. Las máquinas virtuales comparten los recursos del host, lo que puede resultar en un rendimiento reducido en comparación con un sistema dedicado. Otra de sus desventajas es el consumo adicional de recursos, ya que las máquinas virtuales requieren recursos adicionales como CPU, memoria y almacenamiento, lo que puede afectar el rendimiento general del sistema. Es fundamental gestionar adecuadamente los recursos del host para evitar la sobrecarga y mantener un rendimiento óptimo. Ahora les voy a mostrar varios programas para la creación de máquinas virtuales y sus ventajas y desventajas. Yo tengo estos programas que son VirtualBox, Parallels y Microsoft Hyper-V. Una de las ventajas de VirtualBox es que es gratuito y de código abierto. Esto significa que cualquier persona puede descargar y usar el software sin costo alguno, lo que lo hace accesible para una amplia variedad de usuarios, desde individuos hasta pequeñas empresas. Además, al ser código abierto, los desarrolladores pueden modificar el código fuente para adaptarlo a sus necesidades específicas. Una de sus desventajas es que el rendimiento inferior en comparación con soluciones comerciales. Aunque VirtualBox es una herramienta poderosa, su rendimiento puede no ser tan alto como el de otras soluciones comerciales como virtualización como VMware o Hyper-V. Esto es especialmente notable cuando se ejecutan aplicaciones que requieren muchos recursos, como software de edición de video o juegos. Ahora, con Parallels, que es una aplicación de virtualización lanzada oficialmente el 15 de junio de 2006, que se convirtió en el primer software que hizo posible llevar la virtualización convencional a los ordenadores Macintosh, que utilizaban la arquitectura Apple Intel. Por aquel entonces, en su nombre era Parallels Workstation para Mac OS X, aunque posteriormente fue bautizado con el nombre de Parallels
desktop para Mac, especialmente después de las críticas dentro de la comunidad de Mac. Una de sus ventajas es que es muy fácil de usar, ya que Parallels tiene una interfaz intuitiva que facilita el uso incluso para usuarios no técnicos. Una de sus desventajas es los requisitos de hardware. Parallels puede requerir un hardware potente para funcionar correctamente, lo que podría generar costos adicionales si el dispositivo no cumple con los requisitos mínimos. El siguiente que tengo aquí es Microsoft Hyper-V. El Hyper-V de Microsoft, como parte de la plataforma del hipervisor de Windows, es una tecnología de virtualización que permite a los usuarios crear y gestionar máquinas virtuales en sistemas Windows. Proporciona una solución robusta y escalable para ejecutar varios sistemas operativos en una única máquina física, permitiendo consolidar cargas de trabajo, racionalizarla y mejorar las capacidades de la recuperación ante desastres. Una de sus ventajas es que uno de los principales beneficios de Hyper-V es su asequibilidad. Hyper-V es gratuito para los usuarios de Windows Server y Windows 10 y no necesita pagar ninguna tarifa adicional para usarlo. Hyper-V también tiene una sobrecarga menor que VMware, ya que se ejecuta como parte del kernel de Windows, en lugar de como una aplicación separada. Una de sus desventajas es que Hyper-V es su soporte limitado para sistemas operativos que no son Windows. Es posible que Hyper-V no funcione bien con algunas distribuciones de Linux u otros sistemas operativos, y es posible que debas instalar controladores o herramientas adicionales para que funcione sin problema. Hyper-V también tiene una comunidad más pequeña y menos activa que VMware, lo que significa que puede tener menos accesos a recursos, documentos y soportes. Ahora les voy a enseñar el proceso de instalación de VirtualBox. Nos vamos aquí al documento. Y nos vamos a la parte de descargar VirtualBox. Y vemos aquí que el primer paso es abrir el sitio de VirtualBox ¿cómo es esta palabra? Obviamente. Abrimos el sitio de VirtualBox, que se lo dejé adjunto aquí en el documento, el link. Nos va a aparecer esta página y le vamos a dar a ese botón de color azul que dice Download VirtualBox. Ahora, cuando hagamos clic en VirtualBox, en Download VirtualBox, este enlace se encuentra debajo del encabezado de VirtualBox 5.2.8 Platform Package. A continuación se iniciará la descarga del archivo VirtualBox.exe. Abrimos el archivo VirtualBox.exe y navegamos a través de las instrucciones de la instalación. Seguimos los pasos que puse aquí a continuación. Hacemos clic en siguiente en las primeras 3 páginas. Capten bien, en las primeras 3 páginas. Luego hacemos clic en sí cuando se te indique. Hacemos clic en instalar y hacemos clic en sí cuando se te indique. Luego hacemos clic en instalar cuando se nos indique. De esta manera VirtualBox comenzará a instalarse en tu computadora. Nos va a aparecer esta pestaña. Le vamos a dar clic en instalar. Aquí ya estamos en el último paso, que es hacer clic cuando se te indique que este botón se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana. Cuando lo hagamos, se cerrará la ventana de instalación y se abrirá VirtualBox automáticamente. Ahora que has instalado y abierto esta aplicación, podrás crear una máquina virtual para así ejecutar cualquier sistema operativo en tu computadora. Ahora, ¿por qué instalé VirtualBox? Vamos a ver. ¿Por qué instalé VirtualBox? Yo instalé VirtualBox porque es una herramienta de virtualización gratuita y de código abierto que obviamente permite crear y gestionar máquinas virtuales en diferentes sistemas operativos. Lo elegí porque ofrece una compatibilidad con múltiples plataformas como Windows, macOS y Linux. Además, soporta una amplia variedad de sistemas operativos invitados como Linux, Windows y Solaris, lo que lo hace muy versátil.
Su interfaz es muy intuitiva, ideal tanto para principiantes como para usuarios avanzados y no requiere una licencia de pago. También incluye características avanzadas como la creación instantánea de configuraciones de red personalizadas y soporte para extensiones adicionales. ¿Qué se necesita ahora mismo para crear una máquina virtual? Para crear una máquina virtual en VirtualBox necesitas primero tener instalado el software, obviamente. También requieres un archivo de imagen ISO o un disco de instalación del sistema operativo que desees virtualizar. Es importante que el equipo anfitrión tenga suficiente capacidad de hardware, incluyendo memoria RAM, espacio en disco y un procesador con soporte para virtualización VTX o AMD. Además, se debe configurar la máquina virtual asignándole recursos como memoria, procesador, almacenamiento y opciones de red. Ahora vamos a explicar los pasos para crear una máquina virtual. Lo primero que debemos hacer es abrir VirtualBox y darle aquí al botón de crear. Nos va a aparecer aquí el botón, le vamos a dar aquí a nueva y nos va a aparecer esta pestaña de crear una máquina virtual. Nos aparecerá esa ventana que debemos pulsar en el botón inferior, modo experto. En la primera pantalla colocamos el nombre de la máquina y en la primera pantalla elegimos el sistema que queremos instalar. También debemos asignar una cantidad de memoria RAM, como vemos aquí, y también, según la tengamos disponible en nuestro equipo, podremos asignar una cantidad personalizada. Como es una máquina virtual nueva, elegimos la opción de crear un disco duro nuevo virtual. Aquí esta opción de crear un disco duro nuevo virtual. Y una vez todo listo, pulsamos en crear. Para elegir dónde crear nuestra máquina virtual, pulsamos sobre el icono de la carpeta, o sea aquí, pulsamos en el icono de la carpeta. Ahora debemos asignar la cantidad de almacenamiento al disco duro virtual. Podremos asignarle lo que queramos realmente, porque VirtualBox creará este espacio de forma dinámica en el disco duro físico. Aquí, como podemos ver, es donde vamos a elegir el espacio. Esta cantidad es virtual. Elegimos la opción reservado dinámicamente aquí y como extensión del disco duro virtual recomendamos elegir VDI, nativo de VirtualBox, o VMDK, nativa de VMware, o VHD, nativo de discos virtuales de Windows. Y ahora le damos aquí a crear. Ahora vamos a insertar lo que es la imagen ISO para el sistema operativo en VirtualBox. La máquina virtual está creada, pero ahora debemos configurar otros parámetros extra básicos como CPU o instalar el sistema operativo desde una ISO. Para abrir las opciones de configuración de la máquina virtual debemos pulsar sobre la máquina virtual, crear con un botón derecho y elegir configuración. Le damos aquí a configuración y luego nos vamos a la pestaña de sistema y nos situamos sobre la pestaña de procesador. Elegiremos cuántos núcleos podrá utilizar la máquina virtual. Estos son los núcleos. Dependiendo de tu procesador te va a aparecer el mínimo y el máximo y una raya que te va a indicar si está muy cargado o no está muy cargado. O está bien, está balanceado. Lo siguiente será asociar la imagen ISO del sistema operativo a la máquina virtual para poder instalar el sistema. Pulsamos en almacenamiento, seleccionamos el icono del CD, la sección de dispositivos de almacenamiento en la parte derecha, pulsamos nuevamente sobre el icono del CD y le damos sobre selecciones archivo de disco óptico virtual. Aquí, le damos aquí. Ahora que tendremos que buscar en el exportador de archivos donde tenemos almacenada nuestra imagen ISO del sistema operativo. Con todo listo por ahora, pulsamos en aceptar. Más adelante veremos de forma detallada toda la configuración de la máquina virtual. Ahora vamos a proceder a instalar el sistema operativo. Para iniciar la máquina virtual, pulsamos sobre el botón iniciar, aquí en el botoncito verde, la flechita verde.
de forma automática se iniciará el CD como si fuera un equipo normal y corriente sin un sistema instalado. Nos va a aparecer esta pestaña que siempre aparece cuando vamos a instalar un sistema operativo. El proceso de instalación se realiza tal y como se hace de forma normal en un equipo físico, por lo que no entraremos en el proceso de forma detallada. Ya esta es cuando el sistema operativo ya subió. Ahora les vamos a hablar sobre el sistema operativo Windows. Ok. El sistema operativo Windows. Windows es el nombre de una familia de distribuciones de software y sistemas operativos para PC, servidores, sistemas empotrados y antiguamente teléfonos inteligentes desarrollados y vendidos por Microsoft desde 1985. La historia de Windows comenzó en los años 80 cuando Microsoft, bajo la dirección de Bill Gates y Paul Allen, decidió desarrollar un entorno gráfico que facilitara la interacción de los usuarios con las computadoras. Los primeros pasos de Windows fueron modestos, con una interfaz gráfica que funcionaba sobre MS2 y que usaba ventanas para organizar aplicaciones en la pantalla. Aunque fue una innovación al principio, fue recibido con escepticismo y Apple incluso demandó a Microsoft alegando que había copiado aspectos de su interfaz gráfica. Sin embargo, Microsoft siguió adelante, mejorando la funcionalidad y la accesibilidad de su sistema en las siguientes versiones. El desarrollo de Windows es una historia de constante innovación y adaptación impulsada por los cambios tecnológicos y las demandas de los usuarios. Microsoft comenzó a trabajar en Windows a principios de los 80, con el objetivo de desarrollar una interfaz gráfica que hiciera más fácil y accesible el uso de las computadoras. La idea era crear un entorno que permitiera la interacción visual en lugar de depender únicamente de comandos de texto en MS2. En 1985, Microsoft lanzó Windows 1.0, que presentó ventanas organizadas en una interfaz básica, así como algunas aplicaciones como Paint, Notepad y un reloj. Aunque inicialmente recibió escepticismo por parte de algunos críticos, las siguientes versiones fueron ganando popularidad a medida que Microsoft mejoraba la funcionalidad y la compatibilidad del sistema. Los fundadores de Windows, o sea, de Microsoft, se puede decir, fue Bill Gates, el fundador, quien junto a Paul Allen fundó Microsoft en 1975. Ambos amigos, apasionados por la computación desde jóvenes, comenzaron la empresa con el objetivo de desarrollar software para las primeras microcomputadoras como el Altair 8800. Su gran oportunidad llegó en 1980 cuando Microsoft fue contratado por IBM para desarrollar un sistema operativo para su primera computadora personal, lo que resultó en el nacimiento de MS2. Ahora voy a proceder a hacer una comparativa entre los últimos tres sistemas operativos, que fue Windows 8, Windows 8, Windows 10 y Windows 11. En sus ventajas, Windows 8.1 inició rápido, interfaz optimizada para pantallas táctiles, integrando en la nube, también trajo integraciones en la nube con OneDrive. Windows 10 mejora en seguridad, su menú de inicio restaurado, actualizaciones regulares, modo compatible para juegos, un boom. El Windows 11 llega con una interfaz moderna y minimalista, mejor rendimiento en hardware compatible, integración con Microsoft Teams, soporte de nuevas tecnologías para gaming. En sus desventajas, Windows 8.1 tuvo una interfaz compleja para usuarios de PC, porque se desarrolló más para tablets. También tenía una falta de menú de inicio. Windows 10 tenía frecuencia de actualizaciones obligatorias que puede ser molesta. También tenía algunos problemas de compatibilidad. En Windows 11, requisitos de hardware más estrictos, o sea, TPM 2.0, y también tenía incompatibilidad con hardware antiguo. En popularidad, Windows 8.1 era menos popular que Windows 10 y 11 debido a su interfaz poco intuitiva para algunos usuarios. El Windows 10
muy popular, especialmente entre empresas y usuarios domésticos. El Windows 11 tenía su popularidad en aumento, sobre todo en dispositivos nuevos. La acogida por los usuarios, Windows 8.1, inicialmente criticado, ganó aceptación solo en dispositivos táctiles. Windows 10 generalmente bien recibido, considerado una versión estable y completa de Windows. El Windows 11 bien recibido en general, especialmente por su diseño y mejoras en productividad, aunque con algunas quejas de compatibilidad. Ahora vamos a hablarles sobre el proceso para instalar Windows 10 desde cero. El proceso para instalar Windows 10 desde cero, primero tenemos que irnos a los requisitos para instalar Windows 10. Los requisitos mínimos son un procesador de 1 GHz, 1 GB de RAM para 32 bits, 2 GB de RAM para 64 bits, 16 GB de espacio en el disco duro para 32 bits y 20 para 64. Ahora vamos con los métodos de instalación. Hay distintos métodos con los que puedes instalar Windows 10. Está crear un USB o un DVD para su instalación, y también está crear un USB a partir de un ISO. Yo lo expliqué creando un USB a partir de un ISO. ¿Cómo instalamos Windows 10 paso a paso? Independientemente si la instalación la hacemos desde el propio DVD de Windows 10 o desde un medio creado por nosotros mismos, una vez que se arranca el asistente de instalación, estos son todos y cada uno de los pasos a seguir. Lo primero de todo será elegir el idioma que vamos a instalar, así como el idioma de formato de hora, moneda y el teclado o método de entrada. Pulsamos sobre el botón y en el siguiente paso es donde se nos pedirá que introduzcas la clave de la licencia. Si no tenemos o lo queremos hacer posteriormente, basta con pulsar sobre no tengo claves de producto y pasaremos al siguiente paso. Ahora es cuando debemos elegir la versión de sistema que queremos instalar. Si tenemos licencia, entonces debemos elegir la versión con la que corresponda la misma. En caso contrario, lo habitual es seleccionar la versión Home y pulsar siguiente. Por su parte, la edición Pro está pensada para los usuarios que buscan algo más. Incluye toda la edición Home, pero permite comprar licencias por volumen y el máximo de memoria RAM para 64 es de 512 GB. Pero además, la versión Pro cuenta también con Hyper-V, BitLocker y IFS, lo que da la posibilidad de usar escritorio remoto como cliente y servidor, además de otras características enfocadas al entorno empresarial. Todas estas ediciones cuentan con su particular versión N, que significa que no cuentan con ningún reproductor multimedia instalado por defecto. A continuación tendremos que aceptar los términos de licencia y uso del sistema y pulsar nuevamente en siguiente para que se nos abra una nueva ventana en el que se nos preguntará qué tipo de instalación queremos hacer. En este caso vamos a seleccionar la segunda opción, personalizada, puesto que nos permitirá elegir la partición del disco donde queremos instalar. Esto es lo que aparece cuando elegimos personalizada, una instalación personalizada. Al pulsar siguiente veremos cómo empezará el proceso de instalación, el cual puede tardar unos minutos. Una vez finalizado se nos abrirá el asistente de configuración, el cual será el que nos guíe para la configuración inicial del sistema. Ahora les vamos a hablar sobre el sistema Windows Server. Windows Server. Aquí yo estaba en la diapositiva que no era. Pero esa es la diapositiva de Windows. Windows Server. Windows Server, ok. Windows Server es este sistema operativo de Windows que está orientado a servidores. Está diseñado para gestionar redes, almacenar datos, ofrecer aplicaciones y servicios a otros equipos en una red. Su historia básicamente se basa en que su historia comenzó en 1993 con el lanzamiento de Windows NT 3.1,
un sistema operativo basado en el núcleo New Technology, o sea, NT, que fue diseñado para ser más robusto y confiable en los sistemas operativos de Windows anteriores. Ha tenido una evolución significativa a lo largo de los años, adaptándose a las necesidades cambiantes de las empresas, desde sus primeras versiones en la década de 1990 hasta su enfoque moderno en la nube e integración con tecnologías como contenedores y virtualización. Sus versiones van desde el Windows 2000, Windows Server 2000, si no me equivoco. Sí, Windows Server 2000. El Windows Server 2000 fue una de las primeras ediciones principales del sistema operativo, lanzado el 17 de febrero del 2000, del año 2000. Estaba diseñado específicamente para servidores en redes empresariales. El siguiente fue Windows Server 2003. Fue un sistema operativo lanzado por Microsoft el 24 de abril de 2003 como el sucesor de Windows 2000. Representó un avance significativo en términos de rendimiento, seguridad y funcionalidad, consolidándose como una opción popular para entornos empresariales dentro de muchos años. El siguiente fue Windows Server 2008. Fue una de las versiones más significativas del sistema operativo para servidores de Microsoft, construido sobre un núcleo New Technology 6.0, el mismo que Windows Vista. Introdujo múltiples mejoras en rendimiento, seguridad y administración diseñadas para satisfacer las demandas crecientes de entornos empresariales modernos. El siguiente fue Windows Server 2012. Representó un paso importante en la evolución de los sistemas operativos de servidor Microsoft. Desarrollado bajo el nombre clave Windows Server 8, se basó en el núcleo de Windows 8 y trajo innovaciones significativas en la administración de la nube y la virtualización y la gestión de grandes infraestructuras de TI. El siguiente fue Windows Server 2016, que marcó un avance significativo en la evolución de los sistemas operativos de Windows Server, ya que fue diseñado para satisfacer las necesidades de entornos empresariales modernos y alineado con las estrategias de integración en la nube. Esta versión introdujo numerosas características innovadoras en seguridad, contenedores y virtualización. El siguiente fue Windows Server 2019, que fue diseñada para integrar los entornos locales con la nube y satisfacer las crecientes demandas de seguridad, rendimiento y flexibilidad en las empresas. Ya el último fue Windows Server 2022, que es la versión más reciente del sistema operativo del servidor de Microsoft, diseñado para entornos locales, híbridos y en la nube. Este sistema operativo se enfoca en ofrecer una mayor seguridad, rendimiento y escalabilidad, así como en facilitar la integración con los servidores de Azure, convirtiéndose en una solución ideal para empresas que buscan modernizar sus infraestructuras. Ahora les voy a hablar sobre sus ventajas y desventajas. La primera ventaja de Windows Server es la facilidad de uso. Su facilidad de uso es que tiene una interfaz gráfica intuitiva, similar a las de otros sistemas operativos, ideal para usuarios y administradores que ya están familiarizados con Windows. Una de sus desventajas es sus costos elevados, ya que las licencias son costosas en comparación con alternativas de código abierto como Linux. También que los modelos de licencia son complejos, por usuario, dispositivo o núcleo. Ahora les voy a hablar sobre qué son los servidores. Sí, ¿qué son los servidores? Los servidores son un computador que forma parte de una red informática y provee determinados servicios al resto de los computadores de la misma, llamados a su vez estaciones o clientes. Los tipos de servidores, pues, su función, primero, antes de los tipos, es que pueden incluir almacenamiento de archivos, base de datos, correos electrónicos, alojamiento de sitios web, entre otros. También puede funcionar como un punto central para la gestión de recursos compartidos como impresoras y aplicaciones, y puede actuar como un gateway o un router, para ponérselo más sencillo, para controlar el acceso a Internet y otras redes. Los tipos de servidores se pueden encontrar los servidores de impresiones que controlan una o más impresoras y acepta trabajos de impresiones de otros clientes de la red.
Los servidores de correo que almacenan, envían, reciben, enruten y realizan otras operaciones relacionadas con email. Los servidores de fax que también almacenan, envían, reciben, enruten y realizan otras funciones necesarias para la transmisión. Los servidores de telefonía, los servidores de proxy, los servidores de acceso remoto, los servidores web que almacenan documentos HTML, los servidores de base de datos, los servidores de seguridad, etc. Los sistemas operativos orientados a servidores se pueden encontrar en GNU Linux, GNU Linux es el más empleado, no solo porque es gratuito. Solo se paga por el soporte en el caso de elegir algunas distribuciones como RHEL, SLS, Ubuntu Server, etc. También es muy estable, robusto, seguro, transparente y flexible, pudiéndose modificar para adaptarlo casi a cualquier uso y arquitectura. Se puede encontrar Solaris también, que este sistema operativo fue desarrollado por Sun Microsystems, ahora propiedad de Oracle. Sigue en desarrollo, aunque no es de los proyectos más activos, se caracteriza por ser uno de los mejores sistemas operativos como Linux, con gran robustez, estabilidad y seguridad, y con muchas características similares, ya que es también tipo Unix. También se encuentra FreeBSD, es un sistema operativo en Unix y es totalmente gratuito, mantenido por una comunidad de código abierto y se caracteriza por ser robusto y por su alto rendimiento. El famosísimo Windows Server, que como ya estuvimos hablando, todo el desarrollo está centralizado y ellos son los únicos que proveen de soporte y actualización para el sistema. Esto tiene una desventaja y es que a la hora de corregir un bug o una vulnerabilidad, en ocasiones puede ser algo más lento que la comunidad de código abierto. Ahora vamos con lo que es la relación cliente-servidor. Dentro de la arquitectura cliente-servidor también tenemos modelos más complejos como los de N-Tier, donde se añaden capas adicionales para separar aún más la responsabilidad de software, como por ejemplo aislar una capa de datos. La arquitectura cliente-servidor La arquitectura cliente-servidor es una de las más populares en la construcción de aplicaciones en la actualidad. Básicamente se llama así a toda arquitectura en la que participan dos componentes. Uno es el cliente que utiliza unos servicios y otro es el servidor que proporciona estos servicios. Ahora les voy a hablar sobre la diferencia entre servidor HTTP y web hosting. El servidor HTTP es un software o programa que maneja solicitudes y respuestas basada en el protocolo HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Su propósito principal es procesar las solicitudes de los navegadores, que son los clientes, y devolver el contenido solicitado como páginas web, archivos o datos. El web hosting se refiere a un servicio que proporciona básicamente un espacio en un servidor físico o virtual para alojar un sitio web o una aplicación. La computación en la nube es básicamente una tecnología que permite acceder, si se podría decir, acceder remotamente de cualquier lugar del mundo y en cualquier momento a software, almacenamiento de archivos y procesamiento de datos a través de Internet, sin la necesidad de conectarse a un ordenador personal o servidor local. Ahora les voy a mostrar. Me falta el tipo de servidor. El tipo de servidor que es la computación en la nube. La computación en la nube tiene un tipo de servidor. El tipo de servidor de computación en la nube es el modelo ya para resumirse los dos, el tipo de servidor que utiliza es el servidor virtual, que es la simulación de un servidor físico en un entorno virtual.
Esto permite ejecutar varios servidores virtuales en una máquina física. Ahora sí les voy a mostrar el proceso de instalación de Windows Server. Lo primero que tenemos que hacer es descargar el ISO de Windows Server 2019. Para crear el medio de instalación, una vez que hayas descargado el archivo de instalación de Windows Server 2019, deberás crear un medio de instalación para poder iniciar el proceso de instalación, obviamente, en la máquina virtual. Conecta tu unidad flash USB a tu computadora y asegúrate de que no haya datos importantes en ella, ya que se formateará durante el proceso de creación de medios. Luego selecciona la opción de crear un disco de arranque y elige la opción Imagen ISO en el menú desplegable. Para configurar la secuencia de arranque, una vez que hayas creado el medio de instalación USB, deberás configurar la secuencia de arranque en su sistema para que puedas arrancar desde el USB. Tienes que reiniciar tu computadora y acceder a la configuración de BIOS o UEFI. La forma de acceder a esta computadora, a esta sección, puede variar dependiendo del fabricante de su sistema. Iniciamos el proceso de instalación. Una vez que tu sistema haya arrancado desde el medio de instalación USB, se iniciará el proceso de instalación de Windows Server 2019. En la siguiente pantalla, haz clic en Instalar ahora para iniciar la instalación. En el paso 6 configuramos el disco de instalación en la pantalla de disco de instalación. Deberías seleccionar el disco en el que deseas instalar Windows Server 2019. Si tienes un solo disco en su sistema, se seleccionará automáticamente. Si deseas realizar una instalación personalizada, puedes particionar el disco y seleccionar la partición deseada para la instalación. El paso 7 es configurar el administrador. Una vez que Windows Server ya se haya instalado correctamente, deberás configurar la contraseña de administrador. Esta contraseña se utiliza para acceder al sistema y administrar los recursos de red. Tú eliges una contraseña segura y asegúrate de recordarla porque se va a volver un poco incómodo ya a la hora de cambiar la contraseña. Ahora vamos con lo que es Linux. Linux es este programa, este sistema operativo. Linux es un sistema operativo que fue desarrollado en 1991 por Linus Torvalds. Él fue un estudiante en la Universidad de Helsinki o Ucrania, creo que sí, era Ucrania. Linux es un sistema operativo open source. Originalmente fue concebido y creado como un pasatiempo por Linus Torvalds en 1991. Mientras Linus estaba en la universidad, intentó crear una versión open source alternativa y gratuita del sistema operativo Minix, que a su vez se basaba en los principios y el diseño de Unix. Ese pasatiempo logró convertirse en el sistema operativo con la mayor base de usuarios, el más usado en los servidores de Internet disponible públicamente y en el único utilizado en las 500 supercomputadoras más rápidas. La historia de Linux empezó en 1970. El desarrollo de sistemas operativos llevó un giro revolucionario en la década de los 70, especialmente en AT&T's Bell Labs, donde surgió Unix. Este innovador sistema operativo fue concebido y desarrollado por Ken Thompson y Dennis Ritchie, quienes buscaban crear un entorno de programación robusto y flexible. Unix proporcionó un sistema multiusuario y multitarea, algo revolucionario para la época. Además, su diseño fue hecho de manera modular, lo que facilitó su adaptación y portabilidad.
Casi 2 décadas después, un joven estudiante finlandés llamado Linus Torvalds dio a conocer al mundo un nuevo núcleo del sistema operativo, Linux. Linux se inspiró inicialmente en Minix, un sistema operativo de enseñanza diseñado para ser similar a Unix. Mientras Minix tenía sus limitaciones, sirvió como chispa para que Torvalds imaginara y creara algo más grande y abierto. A diferencia de otros sistemas, Linux fue compartido con una licencia que permitía a cualquiera ver, modificar y distribuir el código según lo considerara necesario. El desarrollo de Linux inicial vio restringida su distribución por licencias no comerciales. Sin embargo, en 1992, con el lanzamiento de la versión 0.12, se tomó una decisión crucial para el núcleo Linux. Se volvió a licenciar bajo la licencia pública general GNU, marcando un cambio significativo en la evolución de Linux. Este cambio de una licencia no comercial a GPL convirtió a Linux en código abierto, permitiendo a cualquiera utilizar, modificar y distribuir libremente el núcleo. El propio Linus Torvalds considera que esta decisión fue la mejor que tomó en su vida. Los distros de Linux son mucho más de 300 distros, pero yo solo escogí 10, que son los 10 más usados. Debian, que es una de las distribuciones más confiables. También está Ubuntu, que es este distro está basado en Debian y es la más usada en el mundo. También está Linux Mint, que es una distribución de Linux basada en la comunidad basada en Debian, y Ubuntu, que se esfuerza por ser un sistema operativo moderno, elegante y cómodo, que sea potente y fácil de usar. También está Red Hat, que fue una distribución de Linux creada por Red Hat, quien llegó a ser una de las más populares en los entornos de usuarios domésticos hasta el 22 de septiembre de 2003, cuando los proyectos Fedora y Red Hat se fusionaron. También está CentOS, que en Linux existen muchas distribuciones, la mayoría orientada al escritorio y pocas a ser orientada al mercado de servidores. Entre ellas se puede destacar Ubuntu, Debian y por supuesto RHL, siendo esta la última de mayor renombre en el mercado comercial. Y CentOS hereda lo mejor de ella, ofreciendo la misma calidad de forma gratuita. También está Fedora, que es una distribución de Linux, es decir, al contrario de lo que algunos piensan, Fedora no es un sistema operativo, sino una variante del sistema operativo basado en el núcleo Linux, que incluye paquetes de software y una herramienta determinada. También está SUSE, que SUSE Linux es una de las distribuciones más destacadas dentro del ecosistema de Linux, especialmente en entornos empresariales. Originada en Alemania en 1992, se ha ganado una sólida reputación gracias a su estabilidad, soporte técnico y su contribución a la comunidad de código abierto. También está Arch Linux, que es una distribución de Linux conocida por su simplicidad y minimalismo. También está Manjaro, que es una distribución basada en Arch Linux, creada con el objetivo de hacer que la experiencia de Arch sea más accesible para un público más amplio. También está Kali, que es una distribución basada en Debian, diseñada para tareas de seguridad informática como pruebas de penetración, análisis forenses y auditorías de sistemas. También se encuentra lo que es ya hablar sobre los entornos de escritorio Genome y los entornos de escritorio KDE Plasma. Los entornos de escritorio Genome es conocido por su diseño minimalista y enfoque en la simplicidad. Una de sus ventajas es la interfaz moderna y unificada. Genome utiliza un diseño basado en gestos y accesos directos, lo que lo hace intuitivo y visualmente atractivo, especialmente en dispositivos táctiles. Una de sus desventajas es el consumo de recursos, ya que Genome es conocido por ser pesado en términos de uso de RAM y CPU, lo que puede no ser ideal para hardware más antiguo. KDE Plasma es un entorno de escritorio muy flexible, conocido
conocido por su personalización extrema y su enfoque en ofrecer una experiencia moderna sin sacrificar el control del usuario. Una de sus ventajas es que es altamente personalizable, ya que Plasma permite ajustar casi todos los aspectos del escritorio, desde los paneles y widgets hasta la apariencia y el comportamiento. Una de sus desventajas es que tiende a tener posibles inconsistencias, ya que la gran cantidad de opciones puede dar lugar a configuraciones inestables si no se usa con cuidado. Una de sus principales diferencias es que su filosofía de diseño, ya que Genome prioriza la simplicidad y la productividad, y KDE Plasma apuesta por la personalización y el control total del usuario. También en la apariencia y personalización, Genome, su apariencia es uniforme y coherente, pero ofrece menos opciones de personalización directamente desde el sistema. KDE Plasma permite una personalización casi ilimitada sin necesidad de herramientas adicionales. En el consumo de recursos, Genome es más pesado en términos de uso de RAM y CPU debido a su diseño orientado a gráficos modernos y transiciones suaves. KDE Plasma, aunque es altamente personalizable, Plasma está optimizado para ser ligero y eficiente. Ahora les voy a hablar sobre el distro Ubuntu. Ubuntu es una de las distribuciones de Linux más populares, conocida por su accesibilidad y facilidad de uso. Ofrece un sistema operativo gratuito y de código abierto que permite a los usuarios descargar, modificar y compartir el software libremente. Su diseño es amigable para principiantes, con una interfaz intuitiva que facilita la transición desde otros sistemas operativos como Windows o Mac OS. Además, Ubuntu es altamente seguro gracias a actualizaciones frecuentes y una comunidad activa que trabaja para resolver vulnerabilidades rápidamente. Una de las desventajas de Ubuntu, es que a pesar de sus puntos fuertes, Ubuntu tiene algunas limitaciones. Una de las principales es la compatibilidad con hardware y software. Algunos dispositivos, especialmente periféricos especializados o hardware más nuevos, pueden requerir controladores específicos que no siempre están disponibles de manera nativa. La popularidad frente a otras distribuciones es que Ubuntu se mantiene como una de las distribuciones más populares en el mundo de Linux, especialmente por usuarios nuevos. Según encuestas recientes, es la más utilizada entre las basadas en Debian y ocupa un lugar destacado en la comunidad de software libre. Su popularidad es respaldada por su soporte empresarial de Canonical, que lo convierte en una opción atractiva para empresas y organizaciones. Ahora les voy a hablar sobre OpenSUSE. OpenSUSE es una distribución de Linux conocida por su estabilidad y enfoque tanto en servidores como en escritorios. Existen dos versiones principales: OpenSUSE Lib, que es el más estable y orientada a empresas, y OpenSUSE Tumbleweed, que es una versión de Rolling Release para usuarios que desean siempre las versiones más recientes del software. Una de sus ventajas es la estabilidad y fiabilidad, ya que OpenSUSE es muy apreciada por su solidez en sistemas de producción, lo que la convierte en una opción ideal para servidores y entornos de misión crítica. Una de sus desventajas es que su software no siempre está actualizado. Aunque OpenSUSE Lib es muy estable, algunos usuarios han señalado que no siempre ofrece las versiones más recientes de ciertos paquetes. Ahora les voy a mostrar el proceso de instalación de la última versión de Ubuntu LTE desde cero. Y también hay que mostrarle el entorno Genome, obviamente. Ok, primero lo que debemos de saber es que si el arranque se está produciendo desde el dispositivo correcto, obtendrás una pantalla como en la imagen siguiente, en la que en ella disponemos de varias opciones: Try or Install Ubuntu, OM Install o Test Memory. Como es habitual, podemos elegir la opción que prefiramos usando las teclas de cursor y una vez activa, pulsar la tecla Enter. Esta es la imagen que digo. Durante este tiempo, el asistente de instalación realiza una serie de comprobaciones sobre el equipo y se asegura de que el soporte desde el que instalemos se ha creado correctamente.
Si es la primera vez que utilizas Ubuntu, la primera opción que te permite arrancar el sistema operativo desde la imagen de instalación. De esta forma puedes comenzar a trabajar en Ubuntu sin instalarlo y hacerte una idea de sus características, pero sin alterar tu disco duro. A ese proceso se le suele llamar arrancar en modo live. Además desde su escritorio también podrás iniciar la instalación con la ventaja de que mientras la realices podrás navegar por internet, escuchar música y muchas otras cosas. En el siguiente paso debemos indicar si queremos descargar e instalar las últimas actualizaciones mientras instalamos algo muy recomendable. Si estamos usando un portátil, también comprobará si estamos conectados a la red eléctrica. En el siguiente paso debemos indicar cómo se almacena, la instalación del sistema en nuestro disco duro. En nuestro caso se trata de un disco completamente nuevo sin un sistema operativo previo. Si lo hacemos, se eliminará cualquier contenido previo del disco y se instalará Ubuntu ocupando todo el disco. Para ello solo se crea una partición raíz, donde se guardan todos los archivos y directorios, tanto del sistema operativo como de los usuarios que tengan cuenta en nuestro equipo. Evidentemente, la primera opción es la más sencilla, como vemos aquí, pero es mucho más interesante que hagamos las particiones nosotros mismos. Así podremos decidir cuántas particiones se crean, con qué tamaños y qué sistemas de archivos implementarán. Así pues, en nuestro caso elegiremos más opciones. Como el disco ya tiene particiones previas, las eliminaremos haciendo clic sobre cada una de ellas y a continuación sobre el botón que hay debajo de la lista de particiones, habrá que repetir el proceso tantas veces como sea necesario para eliminarlas todas. Si tu disco es nuevo, no tendrás que hacer este paso. Cuando la ventana del asistente tenga el aspecto de la imagen siguiente, estaremos listos para comenzar a crear la estructura de almacenamiento. Al hacerlo, aparece un aviso que nos informa de que al realizar la operación, desaparecerá cualquier información previa que tuviese el disco. Mirenlo aquí. A partir de aquí comenzaremos a crear las particiones que configuren nuestra instalación. Lo normal es que una instalación de escritorio es crear una configuración como esta. Esto hará que se muestre la ventana crear partición. Aquí estableceremos los valores que definan la primera partición. Comenzaremos creando el área reservada de BIOS de arranque. Recuerda que debe ser primaria y ocupar 1 MB como mínimo. Además, como vamos a ir por orden, en todas las particiones marcaremos la opción al principio de este espacio. A continuación, haremos el mismo proceso para la partición del sistema EFI, asegurándonos de reservar al menos 100 MB. Después reservaremos el espacio para el área de intercambio, swap. Aquí vamos a detallar un poco los valores elegidos. El tamaño, el tipo de la nueva partición, la ubicación de la nueva partición y cómo lo queremos utilizar. Cuando volvamos a la página principal del asistente, volvemos a hacer clic sobre el botón para crear la partición. Ahora será el turno de la partición raíz. Para la que incluiremos los siguientes valores, que son estos. Cuando volvamos a nuestra página principal del asistente, tendremos creadas 4 de las 5 particiones que necesitamos. Volvemos a hacer clic sobre el botón más para crear la última. Ahora será el turno de la partición Home, para la que incluiremos los siguientes valores. Al terminar la creación de las particiones, el asistente tendrá un aspecto parecido al que muestra en la imagen siguiente. Te recomiendo que lo analices detenidamente antes de continuar para que estés seguro de que refleje exactamente lo que pretendías. Si no es así, realiza ahora todos los cambios necesarios. Con esto habremos superado la parte más complicada del trabajo. No obstante, antes de proceder con los cambios, el sistema muestra
una ventana informativa donde se detalla lo que va a hacer y nos pide autorización para proceder. Con lo anterior, habrá terminado nuestra labor. En la pantalla aparecerá una barra de progreso que nos informará primero del avance de la copia de archivos. Si aún no hubieses concluido, después se produce la descarga de los paquetes que resulten necesarios y por último se realiza los ajustes de post-instalación que sea preciso aplicar. Este sería una foto del entorno Genome. Ahora vamos con la instalación de OpenSUSE. Primero necesitamos conectar el cable de red y encender los periféricos. Si conectas el cable de red de tu equipo y enciendes la impresora y otros periféricos de los que dispongas antes de comenzar la instalación, tendrás muchas posibilidades de que sean autodetectados y configurados de manera automática. La primera cosa que verás es esta pantalla de bienvenida. Aquí se presenta un menú. Aquí puedes seleccionar el idioma que desees y algunas otras opciones, que después serán instaladas. El acuerdo de licencia es solo para informarte, de tus derechos, no necesitas de tu aceptación ya que no limita tu uso del sistema. Comprueba que el idioma y el teclado estén como los prefieras, como vemos aquí arriba. Existen varias interfaces gráficas de usuario para sistemas operativos GNU Linux. El escritorio Plasma de la comunidad KDE es el preferido aproximadamente del 70% de las personas que usan OpenSUSE y también es el que está enfocado esta guía. Pero puedes escoger también el escritorio Genome o un entorno basado en texto para la instalación del servidor, etc. Mira aquí del entorno KDE Plasma. Por defecto, OpenSUSE te propondrá crear 3 nuevas particiones, que son estas, en la que arriba. Comprueba siempre que la propuesta de particionado es lo que tú quieras y si vas a realizar una instalación con arranque dual, pon atención para asegurarte que todas las opciones estén como deseas. Ajusta tu zona horaria en esta sección. Si solo tienes GNU Linux en tu equipo, se recomienda ajustar el hardware del reloj a UTC. Si tienes un arranque dual como MC Windows, ajústalo a tu horario local. Ahora es el momento de crear tu usuario. Ten en cuenta que por defecto la contraseña del usuario root, el administrador del sistema, tendrá la misma contraseña que la establecida por el usuario normal. Si quieres añadir un extra de seguridad creando una contraseña diferente para root, deberás desmarcar la casilla, o sea, esta casilla, y quizás también quieras deshabilitar el autologin para prevenir que otros usuarios puedan acceder fácilmente a tu sistema y a tus datos. Comprueba cuidadosamente que todo esté como deseas. Este es el punto de no retorno una vez que hayas aceptado. Como vemos aquí está el botón de instalar, que ya si le das no hay vuelta atrás. Ahora se ejecuta el proceso de instalación. Cuando este concluya, el sistema se reiniciará y estará preparado para utilizarse. Recuerda, antes de retirar el medio de instalación, cuando se reinicie, para que arranque directamente desde el sistema ya instalado en el disco duro y termine el proceso. Este sería el entorno KDE Plasma, que tiene un cierto parecido a Windows, pero ellos se entenderán y bueno, tienen sus diferencias. Este está un poquito más minimalista, más lindo, en verdad, está muy lindo. Y eso sería todo. Pasen buenas.